Seguimos compartiendo de Mateo y antes de empezar con el texto vamos a ir a Mateo 10, ¿vale? Y luego lo vamos a leer todos juntos, pero estaba pensando que para nosotros que vivimos hoy en España, ¿no? Pues un país aparentemente tranquilo, ¿no? Sin mucho lío, ¿no? Pues quizá nos resulta muchas veces lejano, como de otro continente, pensar en que por ser cristianos podríamos ser perseguidos o incluso violentados, sufrir violencia por parte de la propia legalidad, de la ley, por parte de nuestra familia o por parte de la sociedad en general. Nosotros escuchamos historias y eso nos suena como algo, eso pasa en otros países o eso pasaba en otra época, ¿no? Pero yo conozco algunas historias, pues, que relativamente son cercanas y que no son tan lejanas ni en tiempo ni en espacio. Por ejemplo, así como muy cercana, ¿no? Pues tenemos la familia de mi esposa, de Diana, sus abuelos, hará unos 50 años, ¿no? Pues no es que hace siglos. 50 años en Rumanía, pues la verdad que era un tiempo en el comunismo de persecución del cristianismo. Es decir, la gente se bautizaba a escondidas y lo hacía por la noche teniendo que romper una placa de hielo en un río y sumergirse y salir, ¿no? Rápido, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¡pum! ¿No? ¿Por qué? Porque literalmente te la jugabas por ser cristiano. Su abuelo fue a la cárcel. ¿Por qué? Porque otro vecino que no era cristiano, por el hecho de que él era cristiano, le acusó falsamente de algo que no había hecho y lo metieron preso, ¿no? Y además, pues, maltratado, ¿no? Entonces, esas son situaciones, oye, relativamente recientes. Estaba viendo un documental de aquí de España, del 1936, por ahí, cuando el Evangelio, ¿no? Bueno, aquí ha habido el Evangelio desde el tiempo de la Reforma y mucho antes, pero en el 1936, por ahí, por la zona de Segovia, por Castilla-León, por ahí, había como brotes de avivamiento cristianos. Era el tiempo de la Segunda República y en ese documental que estaba viendo habla de un pueblito llamado Navaluenga, en Ávila, y hablaba como un predicador. Pues justo estalló la guerra civil, era la Segunda República, entran las tropas, ¿no? Franquistas, ¿no? En este caso, entran y, bueno, pues a este predicador que dice que llenaba una sala con unas 200 personas en un pueblo súper pequeñito. La gente estaba hambrienta por escuchar la palabra de Dios. Bueno, fue acusado por alguien del pueblo y lo cogieron, lo metieron preso, no dijeron nada y lo llevaron 1 kilómetro más lejos de la cárcel, lo enterraron hasta aquí dejándole la cabeza libre para que niegue su fe. O niegas tu fe o te matamos. Le dieron con la culata de la pistola un montón de golpes, dice que se le hinchó la cabeza y al final lo remataron para que se lo coman las aves. Tú imagínate, 1936, España. ¿Sabes qué? Nos suena lejano porque nosotros vivimos aparentemente muy cómodos, pero tú sabes que esas personas, quizás años antes, la vida era tranquila. Y de pronto, ¡pum!, hubo un cambio social, un cambio político que no esperaba, un cambio de gobierno, y de pronto lo que antes era normal o permitido empezó a ser perseguido. Daniel, el misionero fundador de nuestro ministerio aquí en España, antes de estar en España estuvo en Cuba, antes de la revolución de Fidel. Y él plantó iglesias, pero cuando estalló la revolución, él tuvo que salir huyendo porque, claro, por ser gringo, por ser americano, pues iban a por él. Y una persecución impresionante. O sea, en cuestión de nada, en un momento de pronto, ¡boom! ¿Y quién nos dice a nosotros que nosotros estamos 100% seguros de no sufrir persecución o de no sufrir violencia? Lo que quiero decirte es que esto ha venido aconteciendo desde el comienzo de la iglesia, que ha habido tiempos aparentemente de paz, pero luego ha habido tiempos de gran persecución. Y lo curioso es que en los tiempos de gran persecución siempre ha habido gran avivamiento. Eso sí. ¿Por qué? Porque al final Dios ha usado eso para expandir su reino. Y aunque tú y yo pues no hayamos experimentado persecución, bueno, yo no sé, cada caso en particular, me consta que a lo mejor hay personas aquí que sí han experimentado algún tipo de persecución, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Y de eso te quiero hablar hoy. ¿Por qué? Porque Jesús sí advirtió a sus discípulos
de que, oye, estamos aquí muy alegres y muy contentos, vosotros venís conmigo todo este tiempo, estáis viendo los milagros, estáis con las enseñanzas, estáis experimentando la provisión, pero os advierto, y recuerda que hace 2 semanas hablábamos de la misión en la que Jesús envía a sus 12, esa primera misión experimental donde les envía por las aldeas y luego les pregunta, ¿os faltó algo? ¿No? Les envía sin provisiones y todo eso. Y les está advirtiendo un poquito más adelante qué es lo que vamos a leer ahora. Acompáñame a Mateo capítulo 10, versículo 16 al 31. Como son bastantes versículos, no solemos hacerlo, pero yo te invito, si tú quieres, ponte de pie. Más que todo es para que te salga la voz, para que no te aplastes así la barriga y no puedas leer, porque vamos a leer todo en voz alta, ¿vale? Todos a la vez. Esto es un reto. Todos a la vez y que no suene bla, 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 ¿vale? Que suene ahí, uniforme. ¿Cómo hacemos para que suene uniforme? No vamos a leer muy rápido, vamos a abrir bien la boca, ¿vale? Vamos a abrir bien la boca para vocalizar y vamos a leer en un tono medio, ¿ok? Acompáñame a Mateo capítulo 10, versículo del 16 al 31, ¿vale? Entonces, Reina Valera, yo voy a leer Reina Valera, ¿vale? Entonces, venga, 1, 2 y 3. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oéis al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que más valéis vosotros que muchos pajarillos. Muy bien, hasta ahí. Amén. Tenéis buenos pulmones, habéis respirado bien. Podemos sentarnos. Hasta ahí. Mirad, lo que vemos es que Jesús no prometió que no íbamos a encontrar resistencia a la hora de seguirle. Jesús no se lo prometió a sus discípulos y no nos lo promete a nosotros tampoco. La promesa de, y no vas a encontrar ningún obstáculo, no vas a encontrar ninguna resistencia. Él nunca dijo esto. Pero lo que sí nos prometió es que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, mientras nosotros le servíamos. Eso sí nos lo prometió, ¿vale? Y hoy quiero
que podamos salir de este lugar con dos ideas claras. Una, lo que Jesús advirtió, porque este texto es una advertencia de parte de Jesús, de que seguirle tendrá un coste real en cualquier época y en cualquier contexto. Es decir, en todos los tiempos, a lo largo de la historia, siempre seguir a Jesús va a tener un coste. No es que, bueno, eso les costaba a los primeros cristianos, nosotros ya no, porque ya está allanado el camino, ya no hay ningún tipo de problema, no. En todo tiempo, en toda época y en todo contexto. Cuando digo todo contexto, ¿por qué? Pero eso pasa en Oriente Medio, aquí no, aquí también, ¿vale? Esta advertencia es para todos los creyentes de toda la historia, en todos los lugares. Y la segunda es lo que Jesús prometió. Mira, la primera lo que Jesús advirtió, la segunda lo que Jesús prometió. Que ninguno de sus enviados camina solo y sin provisiones. Cuando me refiero a provisiones, hoy me quiero enfocar en lo que Jesús ha prometido en este texto, las herramientas, la capacitación que Él da a cada creyente cuando se enfrenta a estas adversidades. Vale, mira, en cuanto al contexto, nosotros nos quedamos hace 2 semanas en el envío de esos 12 apóstoles en su primer viaje misionero y Jesús acababa de darle instrucciones prácticas a sus discípulos sobre cómo ir, a dónde ir, qué cosas no debían llevar, cómo debían comportarse, cómo debían actuar, pero ahora empieza a darle advertencias. Y hay 2 cosas importantes en este pasaje que acabamos de leer. Este texto podemos ver como 2 líneas. Una, un contexto específico. Es decir, Jesús está hablando estas palabras ¿a quién? A sus 12, a sus discípulos. Estas palabras están dirigidas a sus 12 apóstoles, que eran hombres judíos del primer siglo, que iban a anunciar el reino de Dios en un contexto de tensión religiosa y política. Esa era la situación real de ese tiempo. O sea, eso ocurrió, eso está documentado. Eso era así. Había hostilidad y Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. Mirad, habéis estado conmigo, pero yo os envío y os vais a encontrar con esto. Pero también en este texto encontramos principios universales para todos los creyentes todo el tiempo. En el pasaje encontramos también pues, estos principios que van más allá, como he dicho, de un contexto histórico y que hablan a ti y a mí también en la época que nos toca vivir. Mira, decía que aquí en España, pues aparentemente, pues mira, aquí el ayuntamiento nos deja que estemos reunidos aquí, nos facilita el sitio, pues qué bien, ¿no? Qué amigable. Pero piensa una cosa, a lo mejor estamos en un tiempo donde no hay esa persecución, pero si tú estás viendo los medios de comunicación, esto está increciendo, esto está subiendo cada vez más. En televisión pública, en la radio, documentales, están hablando del preocupante, alarmante crecimiento de la iglesia evangélica en España. Y aparte están distorsionando. Oye, que no digo yo que a lo mejor algún testimonio malo habrá. Poner el foco en eso y meter a todo el mundo en el mismo saco. Están hablando... Nos llaman a todos neopentecostales, afiliados a la extrema derecha, a todos, ¿no? Nos meten ahí en el... o sea, para darnos como una connotación negativa, ¿no? De que engañamos a la gente, de que se les pide dinero por milagro y que se les ofrecen cosas que son falsas y que se manipula a las personas. De eso es lo que se está hablando todos los días, ahora, en la actualidad, en los medios de comunicación. Oye, ya llega al Congreso de los Diputados y llega también pues, a lo que es el Gobierno de Madrid y ya hay partes de partidos políticos que están diciendo no, hay que sacar una ordenanza para prohibir que se hable en la calle, que se adoctrine a la gente, para limitar un poco la proliferación de los lugares de culto. O sea, si te das cuenta, primero algo mediático y luego ya entra a ser algo político. Y al final entrará a ser algo legal, en contra del Evangelio. Entonces, y es lo que te decía antes, oye, todos estaban, pues yo qué sé, cualquier persona en cualquier lugar, a lo mejor han estado tranquilos creyendo en el Evangelio hasta que de pronto algo, ¡pum!, algo estalló, algo cambió, o como en Jerusalén.
¿no? Que de pronto se desató persecución, la muerte de Esteban y ¡bum! Persecución, y todos dispersados. Entonces, nosotros, pues ahora mismo quizás estamos en un tiempo de paz, pero ojo, cuidado. En el pasaje que acabamos de leer, pues mira, lo primero que dice en el versículo 16, Jesús está diciendo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y dice que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mira, ya esa figura, esa ilustración que usa Jesús nos habla de vulnerabilidad. Una oveja en medio de lobos. O sea, está hablando de una hostilidad alrededor, ¿no? Que, oye, no está diciendo, y mejor no vayas a ningún lado, quédate en casa, no está diciendo eso, pero está hablando de una realidad. Oye, te vas a encontrar hostilidad, vas a encontrar una serie de enemigos alrededor que van a buscar la oportunidad de hacer daño. Y luego está diciendo, lo que dice Jesús es, sed prudentes como serpientes, sencillos como palomas. En ese tiempo, en la cultura del Antiguo Testamento, la serpiente era símbolo de astucia e inteligencia. ¿Vale? Nosotros quizás, uy, serpiente, el enemigo, Satanás en el huerto del Edén, pero era sinónimo esa ilustración, ese ejemplo de astucia e inteligencia. Usar la inteligencia ¿para qué? Oye, para saber y poder leer el contexto donde estamos, de no ser ingenuos, ¿verdad? De poder saber y entender, oye, pues mira, quizá esta estrategia, la otra estrategia, cómo Dios me guía, cómo me relaciono con el contexto. Evidentemente no es lo mismo el contexto judío de aquel tiempo del primer siglo al contexto donde tú y yo estamos, ¿vale? Pero habla de ser astutos. Pero luego también dice como palomas, inocentes o sencillos como palomas. Ahí habla de esa pureza, de esa inocencia, de no ser manipuladores, de no usar métodos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ¿no? Pues no sé, de manipulación, los métodos del mundo para llevar adelante el reino de Dios. Juntas, estas dos cualidades describen algo muy concreto. Inteligencia, pero sin malicia, ¿vale? Inteligencia o sabiduría sin malicia. Saber dónde estamos sin perder quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, somos discípulos del Señor, tenemos una misión. Oye, sabemos dónde estamos parados, sabemos cuál es nuestro contexto, tenemos la sabiduría que Dios nos ha dado para entenderlo, pero nosotros somos hijos de Dios, tenemos una tarea por delante. Versículo 17 al 20. Ahí no voy a repetir todo el texto, ¿vale? Para no alargarnos, pero ahí está hablando, oye, guardaos de los hombres, ¿por qué? Porque os van a entregar a los concilios, os van a entregar a las sinagogas, os van a llevar aún delante de gobernantes y reyes. O sea, está hablando el ámbito religioso, una persecución religiosa, pero una persecución legal, porque vais a ser llevados ante reyes, ante gobernantes, y lo que está diciendo ahí Jesús es, no te preocupes. No te preocupes por, ¿y qué le diré yo al alcalde? ¿Y qué le diré yo al inspector de policía? No te preocupes, ¿vale? Lo estoy contextualizando. Porque en ese momento el Espíritu Santo pondrá en tu boca lo que tienes que decir. Esto le está diciendo a sus discípulos. Pero esto también es una advertencia para ti y para mí. Por eso nosotros no nos vemos en ese contexto. Pero ¿y si ocurre qué? No te preocupes. ¿Por qué? Ahí Jesús está hablando de un recurso que Él nos da, de una provisión, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita dentro de ti pondrá las palabras adecuadas en ese mismo instante. Tú no te preocupes. ¿De qué vas a decir? ¿De qué vas a hablar? Y aquí habla de tres realidades y una promesa. La primera realidad, persecución que viene a veces dentro del propio sistema religioso. Porque recuerda que primero he dicho ante el concilio, ante las sinagogas. ¿Tú sabes que a veces la persecución va a ser dentro del propio ámbito que nosotros consideramos cristiano? A veces va a ocurrir así. O sea, piensa que Jesús eran los religiosos, los que, pues este estaba blasfemando, pues este, y a veces lamentablemente puede ocurrir así, que dentro de lo que pensamos, bueno, pues somos cristianos, no nos vamos a acusar. Oye, a veces ocurre.
¿Es triste? Sí, pero ocurre. Cuidado, ¿vale? Y no te sorprendas porque Jesús advierte, ¿vale? Tú imagínate, pues a veces que porque pensamos diferente, yo estuve reunido pues con un pastor la semana pasada que también trabaja por la zona y justo estábamos hablando de esto. Oye, si alguien pregunta, oye, pero ¿y el otro grupo este? ¿Yo qué voy a decir? ¡Oh, eso no, pues eso predican unas doctrinas que yo no estoy de acuerdo, que, yo ni sé quiénes son! No, sí, son hermanos, tal. ¿Por qué? Porque lo que nos vamos a hacer es traicionarnos el uno al otro, tirarnos piedras el uno al otro. ¿Eso qué testimonio es delante de las personas? Si a mí me preguntan por una iglesia, hombre, diferente es que yo sepa algo muy concreto que está fatal y no lo puedo esconder, pero yo qué voy a estar diciendo porque piensa diferente a mí. No. El testimonio, pero a veces ocurre. Jesús está hablando de esto, de persecución en el ámbito religioso. Luego está hablando de las instancias civiles. Oye, cuando seguimos leyendo los evangelios y llegas a Hechos de los Apóstoles, te vas a dar cuenta que Pedro, que Pablo, que Santiago fueron presentados delante de las autoridades, o sea, ya no religiosas, las autoridades del gobierno, pidiéndole cuenta de qué es esto que estás predicando, qué es esto que estás adoctrinando, qué es esto que estás enseñando. Y, pues, cabe la posibilidad, Jesús advierte de que en algún momento esto pueda ocurrir, no solo en aquel tiempo, sino en este tiempo también. Y la tercera cosa que deja muy clara aquí Jesús es que no te van a perseguir o no me van a perseguir, pues no sé, porque yo les caigo mal, porque tú eres de otro país, sino por causa de mí. Porque vamos a ser aborrecidos por todos por causa de Jesús. Mira, si te das cuenta, la crítica social y lo que todo el mundo se levanta es en contra de Jesús. Libertad a tope para cualquier creencia, espiritualidad, religión. Ahí no hay ningún problema, todo el mundo es bienvenido. Vale, yo no quiero odiar a nadie por causa de su creencia. Pero ahora, si dice que crees en Jesús, retrógrado, que lo único que trae es cosas malas a la sociedad, que es una amenaza, ¿no? Que creas en Jesús. ¿Cómo? Por causa de mí. Vamos a ser aborrecidos por causa de Jesús. Si tú te identificas con Jesús, con la palabra que Jesús ha enseñado, con los principios de Jesús, seguramente en algún momento vas a chocar con la sociedad, con las autoridades, seguramente en algún momento. Oye, que hasta ahora no. Pues mira, pues hasta ahora no, pero en algún momento sí. El simple hecho de ciertas leyes que se aprueben y a la mínima que hables en contra de eso, que digas, pues yo pienso diferente, tú, castigado. Tú, multado. Así de sencillo, ¿vale? Y esto está ocurriendo en otros países de la Unión Europea también. Y aquí también. Imagínate. Entonces, esas son advertencias que Jesús ha dado y que van a ocurrir. La promesa, el Espíritu Santo proveerá, ¿vale? Esa es la promesa. Versículos 21 al 23, esto ya es otro nivel. Ya no habla de la sociedad, ya no habla de los gobernantes, ya no habla a nivel religioso, sino dentro de la propia familia. Dentro de la propia familia. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Tú dices, ¿en serio? ¿Esto es posible? Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. ¡Wow! Oye, repito, quizá tú dices, bueno, pues aquí a esa intensidad, no. Oye, me consta que hay países que sí, que tú tienes tu familia, todos muy contentos, pero en el momento que tú hagas conocer a tu familia, que has cambiado de creencia, que ahora eres cristiano, o sea, expulsión, rechazo total y, en algunos casos, muerte, violencia. Claro, nosotros aquí no estamos en ese nivel, pero, sobre todo, pasa más en los pueblos pequeños. ¿Por qué hay prejuicios de acercarse a la iglesia? ¿Por qué hay prejuicios? Porque quizá yo tengo interés, pero como estoy en un pueblo pequeño donde todo el mundo me ve, ¿el qué dirán? ¿Qué van a decir todos los vecinos? ¿Qué va a decir mi familia? Es que yo, oye, tengo interés por Dios, pero yo no quiero ser rechazado por mi familia. Yo no quiero que de pronto mi familia me vea diferente. Yo no quiero que me vean como un loco, como alguien a quien le han comido la cabeza. Eso es una realidad. Y es a otro nivel, pero
es un tema de fricción y de violencia dentro del propio hogar, dentro de la propia familia. Que uno toma decisiones porque entiende que es la voluntad de Dios y la propia familia no lo entiende y se te pone en contra también, ¿no? Y peor que haya gente que diga, pues ya no eres mi hijo, o ya no eres mi nieto, o ya no eres mi hermano. Y ya está, hasta aquí llegaste. Ya no te dirijo la palabra, ya no existe, te borramos del árbol genealógico. Eso es realidad. Oye, eso sí lo he escuchado yo aquí en España. ¿Entiendes? Tremendo. Pero Jesús está advirtiendo esto. La traición que viene no solamente de extraños, sino dentro de la familia. Oye, en el contexto judío donde está hablando Jesús, esto era literal. Es decir, una familia judía que tenía un miembro que de pronto seguía a Jesús podía denunciarle ante las autoridades religiosas y a ese le pasaba algo. ¿Entiendes? Entonces, hoy, pues quizá nosotros no llegamos a esos extremos, pero sí, hay que tenerlo en cuenta. Versículos 24 y 25. Jesús dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y dice, oye, si al padre de familia, hablando de él, ¿no?, le llamaron Belcebú, le llamaron diablo, demonio, porque come y bebe, porque hace esto, porque hace lo otro. En el nombre de Belcebú echa fuera demonios. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que a vosotros os van a aplaudir? ¡Yay! Se ha hecho cristiano. O sea, si a mí, que soy la cabeza, me han tratado así, ¿cómo esperas tú que te traten a ti? Con los mismos ideales, con los mismos principios, con la misma palabra. Oye, no estamos promoviendo de ir buscando pelea con la gente, que no estamos hablando de eso, pero es que tarde o temprano, tú sabes que a lo mejor te encuentras personas, a lo mejor te has encontrado personas a lo largo de tu día a día, donde tú le dices que eres cristiano y dices, pues vale, pues si a ti te sirve, pues ya está, a mí me sirve otra cosa. Y es indiferente. Otras personas muestran interés y hay otras que no, que se empeñan en meterte ahí, ¿no? Y en ofenderte y en a ver si salta y burlarse y pam, ¿no? Eso a niveles relativamente bajos. Pero hay gente que sí. Mira, me acuerdo ahora, Diana, ¿no?, mi esposa, cuando ella era niña, pues ya no estaban en el comunismo en Rumanía, pero claro, la cultura popular, si eras cristiano, te hacían bullying en la escuela. Los profesores te hacían bullying, ¿no? Y te tenían excluido. ¿No? Y eso no hace tanto tiempo, porque claro, mi mujer es muy joven, ya lo sabéis todo, ¿no? Entonces no es que hace un montón de años ni nada por el estilo. Pero eso es así. Versículos 26 al 31. Mira qué bueno aquí, porque aquí hay una idea, hay una frase que Jesús repite. Y es, no tengáis miedo. Hay advertencias, pero hay recursos también. Hemos dicho, uno de los recursos que Jesús está diciendo que tenemos es el Espíritu Santo. No te preocupes, ¿por qué vas a decir? No te preocupes, ¿qué haré cuando me vea en una situación así? Porque el Espíritu Santo te va a guiar. Pero ahora aquí, versículos del 26 al 31, repite en 3 ocasiones, no tengáis miedo. Dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mira, ¿sabes qué está dando a entender aquí? Y luego dice que lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo en las azoteas. Mira, aunque intenten callarte, aunque intenten, pues, ¿no?, agredirte, aunque intenten, no sé, hacer cualquier cosa para que tú no hagas lo que tienes que hacer, la palabra de Dios no va a quedar en oculto. La voluntad de Dios se va a cumplir. Lo que es la verdad va a salir a la luz. O sea, se oponga quien se oponga, ¿entiendes? Entonces, nosotros tenemos esta seguridad de que no hay nada en oculto que no haya de manifestarse. Oye, la mentira que se oculta, ¿no?, que decimos, la mentira tiene las patas muy cortas y tarde o temprano sale a la luz la verdad, y también la verdad que se intenta que no salga a la luz, tarde o temprano, ¡fum!, brota, sí o sí. Entonces, no tengáis miedo. También dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ahí está hablando de un grado mayor, está hablando de violencia. Oye, si van a usar violencia contra ti, amenazas, tortura, lo que sea, que hemos dicho, aquí de momento no, pero en otros lugares sí. No tengas miedo.
No tengas miedo porque nadie en esta tierra puede hacerte un daño eterno. Físicamente me quiero referir, ¿no? O sea, nadie que te venga a hacer mal te va a hacer un daño por la eternidad. Puede matar tu cuerpo, pero tu alma no. Ahora, tú temes, no miedo, qué miedo me da, teme al que sí puede disponer dónde va a estar tu alma por la eternidad, a Dios. Porque eso sí va a determinar eternidad por los siglos de los siglos. Eso sí. Entonces, es como tener una perspectiva de que esta vida es pasajera. Mira, si llega mi hora de irme, ha llegado mi hora de irme de esta tierra. La eternidad, yo tengo claro dónde voy a estar, con quién quiero estar. Y luego dice también, en el 29 al 31, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, es decir, a lo más bajo, ¿no? O sea, que no tiene un precio, ¿no? Los 2 pajarillos baratos. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Y alguno se preguntará, ¿y si me injerto también está contado? Eso no te lo has pensado. Si me hago un injerto de cabello, como ahora es la moda, también está contado, también. ¿Vale? Por si alguno piensa que ahí, ¿no? No, el Señor sabe cada pelito que tú tienes en tu cabeza. Es una hipérbole para decir, Señor tiene control de todo. Si a un pajarillo, 2 pajarillos que al mínimo precio no caen a tierra, esos no caen del cielo, si no lo permite el Señor. Lo que está transmitiendo es seguridad. Oye, si yo tengo control de la creación, aún en detalles que pueden parecer puramente insignificantes, dice en el 31, así que no temáis. ¿Por qué? Porque vosotros valéis más que muchos pajarillos. Valéis mucho más. O sea, si yo atiendo a cosas tan pequeñas, ¿cuánto más vuestras vidas? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, idea principal de este mensaje. Jesús no prometió a sus enviados un camino sin resistencia. No nos ha prometido eso. Pero nos ha prometido que en medio de esas resistencias, de esas oposiciones, no estamos solos. No nos va a abandonar. Y si Jesús advirtió con tanta claridad que seguirle tiene un coste, ahí viene la pregunta. ¿Por qué nos sorprendemos cuando la dificultad o el coste aparece? ¿Tú te das cuenta de nuestra lógica? ¿Cuál es nuestra lógica a veces? Pero si yo estoy obedeciendo, si yo estoy haciendo todo bien, ¿por qué me viene esto? ¿Por qué tengo este problema? Oye, estamos leyendo mal. Es que Jesús ha dicho que si tú lo obedeces no va a haber ningún tipo de problema. No, lo que Jesús ha dicho es que si le obedeces, Él va a estar contigo todos los días, en medio de tus problemas. Pero nos sorprendemos de manera, ¿cómo es posible que me esté ocurriendo esto a mí, Señor? Pero si yo soy tu siervo, si yo estoy haciendo todo, si yo estoy leyendo la Biblia, si yo estoy orando, ¿cómo es posible? Pero si te lo he dicho, si está ahí. Si yo no te he dicho que no van a venir dificultades, ¿por qué nos sorprendemos? ¿Y por qué a veces vivimos nuestra fe como si el objetivo fuera evitar cualquier tipo de problema en nuestra vida, con el entorno? ¿Por qué? O sea, repito, ¿vale? Quiero hacer aquí énfasis. Jesús no nos llama a estar buscando conflictos. Nosotros no somos unos peleones, no, y unos pendencieros que lo que busca siempre es la confrontación. Nosotros no. Pero la serpiente, el ejemplo de la serpiente, prudente, que sabe cuándo hablar, cuándo callar. Pero si Jesús sí llama a una fe lo suficiente visible como para que se note en nuestro entorno. Y esa notoriedad va a producir reacciones de todo tipo. Habrá gente que diga, ¡oh, qué lindo! Y habrá gente que te mire con desprecio y que vaya por ti. ¿Entiendes? Habrá gente que qué bonito para ti, para mí no. ¿No? Algunas personas sí, pero oye, si tú vives tu fe de manera genuina, te vas a encontrar de todo. Te vas a encontrar oposición, te vas a encontrar resistencia. Una fe que no se nota no puede ser sal ni luz. Mi vida con el Señor tiene que tener un efecto alrededor. A veces para bendecir a los demás y otras veces una reacción, ¡pum!, ¿no?, contraria
Así que bueno, para nosotros que ahora mismo quizás no enfrentamos ningún tipo, yo digo, hablo en términos generales, no sé la vida de cada uno, ¿vale? Yo sé que cada uno, pero yo hablo en términos generales aquí en España, ¿no? Que relativamente es más tranquilo que en otros países, que no entran en la iglesia y le meten fuego, ¿no? A eso me refiero, ¿no? No en Nigeria. No estamos en Nigeria, estamos en España, ¿vale? Retransmitiendo desde aquí. ¿Qué tipo de persecución te costaría más? Piensa en esto. ¿Una persecución legal? ¿Una persecución institucional? Imagina ser multado o encarcelado por tus ideales. Piénsalo. Oye, porque Jesús advierte, no digas que no advierte. Una persecución social, ser aborrecido o mal visto solo por decir que eres cristiano. Piénsalo, porque Jesús está advirtiendo. Pero no te olvides los recursos que Jesús ha puesto a tu disposición. En primer lugar, la autoridad es quien envía. Yo os envío, Jesús está hablando, como oveja en medio de lobos. Oye, yo soy quien te envía. La guía del Espíritu Santo en momentos clave. La promesa de que si nos mantenemos firmes hasta el fin, seremos salvos, ¿no? Más el que persevere hasta el fin será salvo. Y la certeza de que Dios cuida de nosotros. Los discípulos que escucharon estas palabras enfrentaron exactamente lo que Jesús anunció. Piénsalo. Los discípulos son como tú y yo ahora. Escucharon estas palabras cuando no habían sufrido ninguna persecución. Tú las estás escuchando ahora diciendo, uy, pues yo no me ha pasado lo que le pasó a los discípulos. A ellos no les había pasado todavía. Pero Jesús se lo dijo. Y a ellos le pasó exactamente eso. Fueron llevados ante tribunales, sufrieron dentro de su familia, fueron aborrecidos. Sin embargo, el mensaje que llevaban llegó hasta los confines de la tierra. No porque ellos eran invencibles, no porque eran los mejores, sino porque no estaban solos. El Señor de la mies, que hablábamos hace 2 semanas, la mies es mucha, los obreros son pocos, pedirle al Señor de la mies que envíe obreros, sigue prometiendo lo mismo que prometió ese día a los 12. No estáis solos. No me olvidaré de vosotros. Te invito a ponerte de pie. Querido, no te pido en esta mañana que seas tú el que busca el conflicto. Voy a buscar conflicto para que se note que sí soy cristiano. No te estoy pidiendo eso. Pero sí te pido que no te sorprendas si en algún momento sufres persecución en algún frente y que confíes en el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra clara, Señor, válida, Señor, para tus 12 discípulos en ese tiempo, pero que también hablas principios, verdades universales para todo creyente en todo tiempo y en todo contexto, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas verdad, hablas claridad, Señor. No hay nada, Señor, que nos pueda pillar por sorpresa porque tú ya nos has dicho, Señor. Pero gracias por la fuerte esperanza, Señor, que también transmites junto con estas advertencias. Tú vas a estar con nosotros. Tú has puesto recursos sobrenaturales, Señor, en nuestras vidas. Señor, yo te pido, Dios, que cuando llegues, Señor, o cuando ocurran, Señor, estos momentos de fricción, de persecución, de violencia, Señor, a través de los diferentes niveles que hemos mencionado, legales, institucionales, religiosos, Señor, aún familiares. Señor, recuérdanos esta palabra, Señor. Recuérdanos tu palabra, Señor. Recuérdanos, Señor, tu verdad. Señor, permítenos, Señor, que en ese momento miremos, Señor, a tu persona, Señor. Confiemos en tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes hasta el fin, Dios, confiando en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.